Vamos a hablar un poco de los antecedentes que se dieron para poder llegar a esto que fue el levantamiento de las provincias, de las ciudades, de los pueblos, de los municipios en la nueva Granada. Y esto hace que obviamente pues todos los criollos hubiesen planeado con mucha antelación lo que se sintió y lo que se vivió en este territorio. Fernando VII era el rey de España, pero se dio una guerra muy importante en Europa, donde el que gana precisamente es el ejército invasor que está liderando Napoleón Bonaparte, muy importante y muy reconocido. Él nombra, y esto se da en 1808, él nombra como rey de España a su hermano José, y el rey es puesto en la picota pública, pues lo ponen encarcelado. Entonces a los españoles les dio supremamente duro y obviamente a la gente de las colonias se sienten supremamente preocupados y dolidos, porque ellos se sentían, así fuera el criollo más criollo, el campesino más campesino, pues sentían cierto respeto y amor a su rey, porque era el rey de España. Aquí había un representante en algunas regiones estaba el virrey, que en ese momento era Amari Borbón. Sí, sí. Que teníamos acá. Sí, el que teníamos acá. Y fuera de eso, pues habían gobernadores españoles en su gran mayoría. Este caso es el caso de Girón. En Girón estaba la gobernación de la provincia de Santander, de esta gran provincia que había. Entonces estaba, para esa época, vamos a hablar de 1810, obviamente cuando se da el grito de la independencia en Santa Fe de Bogotá, ¿sí? Pues resulta que los gironeses no estaban de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque era aquí querían muchísimo al rey, se sentían totalmente realistas, porque además la gran mayoría de la gente que vivía en este territorio, en este pueblo, eran españoles o eran hijos de españoles, eran criollos, y por esa razón pues se sentían muy cercanos al rey. Entonces, cuando se da el grito de independencia, Girón no participa, y los pueblos vecinos, acordémonos que Girón era un territorio supremamente grande que constaba de muchísimos pueblos, villas, como era Piedecuesta, estaba Florida Blanca, estaba Bucaramanga. Entonces, sobre todo, ese problema viene también en el Socorro, también se gesta de alguna manera esa molestia de ver que Girón en esta ocasión tampoco había apoyado pues a todo el territorio y a la provincia y a sus gobernantes y a sus gentes. Entonces se molestan con Girón y vienen a hacerle reclamo. La cosa estaba complicada, porque no era solamente, no era solamente un territorio, sino que era mucha gente la que estaba molestando. Entonces, este antecedente, el no haber participado, era la característica y cómo se sentía el gironés. El gironés se sentía noble, se sentía español, se sentía más que propio neogranadino. Esa era la característica fundamental. Bueno,
ante esa situación tan delicada, porque Girón no se unió en su debido momento al levantamiento que concretó el 20 de julio con la independencia y fue llamado a órdenes por Piedecuesta, Florida y Bucaramanga, visitando directamente a la persona que nos representaba, que era el padre Eloy Valenzuela, la persona más importante, el cual le hicieron sus explicaciones, sus reclamos, y sirvió para que hicieran algunas capitulaciones y llegaran a unos acuerdos, y a la vez fue puesto en conocimiento a toda la comunidad por intermedio del padre Eloy Valenzuela. Ellos firmaron un acta y en esa acta fueron acompañados por, nombró como secretario a su hermano, a Miguel Valenzuela, y ahí estuvo presente también don Pedro Miguel Mantilla y una dama, Adriana Salas, ¿no? Eso dio pie a que se fundamentara un cabildo abierto, que era lo que se llamaba antiguamente, para comunicar al pueblo. Y el pueblo fue enterado totalmente de la situación y donde se explicaron los puntos, y uno de los puntos era que había que seguir amando al rey, había que seguir fieles a la religión católica y que había que perseguir a los ladrones, ¿no? Cuando eso había ya gente que hacía daño, porque es bien sabido que nosotros vivíamos de las minas de oro y Girón, pues, como lo dicen algunos raizales, tenía sus abolengos y ellos, por el asunto de la posición con el oro, las artesanías. Entonces, ese es el motivo por los cuales el día de hoy, 30 de julio, estamos celebrando la independencia de Girón y no el 20 de julio. Nosotros fuimos independientes mucho más allá, 10 días después. El 30 de julio se llegó el acuerdo y se le comunicó a la gente, a la comunidad, y 12 días después volvieron a reunirse en otro cabildo, ¿no?, para confirmar lo que ya se había acordado. Esa es la situación que en día de hoy celebramos con grandes desfiles. No fue lo que con una insurrección ni con situaciones de difícil de comportamiento, sino todo fue dialogado, muy diferente, acordado en mesa de reunión, diferente a lo que sucede hoy en día, que tiene que ser toda la fuerza, ¿no? Esto fue concertado. Eso es lo relacionado y lo más importante de la independencia de Girón, ¿no? Es que lo más curioso es que nosotros, Girón, por ser formado por familias que algunos descendían del virreinato, otros que eran de abolengo por sus nombres, sus apellidos, ¿sí?, siendo raizales, por eso seguían al rey. Y eso fue lo que dificultó que no se unieran al grito de independencia el 20 de julio. Bueno, como también hay que decir lo siguiente, han pasado en muchos medios de comunicación sobre la festividad de acá en Girón, sobre el acta de independencia. Acá en Girón no hubo ningún grito como nos quieren mostrar en unos videos completamente erróneo. Solamente se convocó a la comunidad al cabildo abierto, y eso fue en la casa consistorial, hoy en día la alcaldía de Girón, ¿sí? Ahí fue donde se convocó a la comunidad a participar. Pero en cuanto a efemérides y en cuanto a recordatorios, después de firmar el acta se reunieron a los 12 días nuevamente para confirmar lo que ya estaba plasmado en ese documento. Lo otro es que no entendemos por qué de ahí para acá no se ha venido haciendo el recordatorio, sino últimamente aparecieron nuevamente haciendo este recordatorio, que hay que hacer énfasis de que esto es importante que la comunidad sepa
qué fue lo que sucedió acá en Girón. Como vuelvo y repito, no hubo ningún grito, sino un acta en el cual fue firmado por muchos notables de esa época. Hoy en día, Girón mantiene ese fervor de ser independientes y de seguir amando a su historia, de seguir respetando su identidad gironesa. Bueno, yo quisiera resaltar un personaje que me parece muy importante, que es de Girón. Girón tuvo un gran personaje que de alguna manera, aunque aparece, hay un puente que se llama el Puente Baraya, pero nuestro primer mártir, nuestro primer prócer de la independencia de Girón, y tal vez el único, es Antonio Baraya, ¿sí? Él fue un personaje que, siendo criollo, hijo de español, del gobernador precisamente de Santander, entonces él era capitán de la Guardia Real y trabajaba en Bogotá. Cuando está en Santa Fe de Bogotá, en el grito de la independencia, él se emociona profundamente y él toma la decisión de salirse de las huestes realistas y se va a los ejércitos patriotas, precisamente al lado de los federales. Él fue un personaje abanderado a partir de ahí de la independencia, de la necesidad de libertarnos, no de liberarnos, sino de libertarnos de los españoles. Y precisamente él, después de haber ganado la batalla de Palacé, lo cogen preso, ¿sí? Y lo llevan al cadalso en el 20 de julio de 1816. Es nuestro mártir. Para mí, después de la segunda, del primero, uno de los hijos ilustres de Girón, que es Eloy Valenzuela, para mí, Baraya, perdón, sería el otro personaje ilustrísimo de Girón.